Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. Les damos la cálida bienvenida a nuestro ciclo de conferencias magistrales gestionada por la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Espero que hayan pasado un lindo inicio de año, una linda noche vieja y bueno, estamos aquí para continuar con el tema que nos trae reunidos, ¿no? Que es exactamente la comunicación eficaz para las empresas. Me presento nuevamente para aquellos que todavía no me conozcan. Soy Susan Hurtado, soy magíster en Administración de Empresas, actualmente trabajo como jefe de gestión humana y estoy aquí para ver y sobre todo transmitirle un poco mi experiencia acerca de la comunicación eficaz en las empresas. El día de hoy tenemos el tema del plan de la comunicación interna, caso del plan de comunicación interna. Entonces, quería, como era de costumbre, empezar con una pequeña frase que nos trae a la reflexión o nos lleva a la reflexión, que dice, la ciencia que no se ve no existe. En este caso, aplica a lo que nosotros realmente tenemos que hacer para lograr que la comunicación se logre, realmente logre transmitir el mensaje que nosotros hemos planteado desde un inicio y sobre todo tenerlo en cuenta qué es lo que tenemos que modificar durante este proceso para que de alguna u otra manera sea más entendible o de alguna manera se cambie el contexto. Eso es un poco lo que vamos a revisar el día de hoy. Recordemos que nuestro proceso de comunicación siempre hemos buscado la forma de comunicarnos, de transmitir un mensaje. Recordemos que la organización en sí tiene ciertos objetivos, una visión, una misión que alcanzar, que cumplir. Entonces, nuestro proceso también de comunicación tiene que estar alineado a todo esto. Entonces, nuestro plan de comunicación, ¿qué sería? ¿Qué vendría a ser? Viene a ser una ruta, un camino o un mapa, como ustedes quieran llamarlo, en el cual la organización va a indicar las formas, va a indicar el qué, el cómo, el cuándo, va a comunicar a sus públicos de interés, ¿no? Ahora, también tenemos que recordar que no a todos de la misma manera nos vamos a dirigir de una misma forma, sino que de acuerdo a nuestro público de interés vamos a diversificar. Y todas estas variaciones, estas pequeñas diferencias lo va a tener en cuenta el plan de comunicación interna, ¿no? La idea es de que este plan de comunicación interna recoja los objetivos que nosotros queremos trabajar como organización y a la organización y sobre todo los canales que se utilizarán. Vamos a profundizar un poquito más. Recuerden que nosotros siempre nos estamos comunicando. Incluso cuando no decimos nada, también es una forma de comunicarnos. Podemos decir que no estamos interesados en el tema, ¿no? Pongámonos en un caso sencillo. De repente vamos caminando y alguien se dirige a nosotros y no respondemos, pero probablemente no respondemos porque nos están hablando en un idioma extraño o porque probablemente lo que nos preguntaron no nos inspiró confianza o de repente encontramos un tono demasiado agresivo en comunicarnos. Lo mismo sucede en las organizaciones. Puede ser de que se emita un mensaje, pero no necesariamente ha sido interpretado de la forma que nosotros queríamos que se interprete. De repente en el camino surgió una tergiversación y de pronto el mensaje no llegó a quienes tenían que llegar y de la forma como tenía que llegar. Entonces, esta comunicación, se dé o no se dé, implica una transmisión de información. Entonces, para esto nosotros tenemos que actuar de manera muy coordinada, de una manera muy sistemática, para que realmente el proceso de la comunicación se dé. Hagamos solamente un pequeño recordaris que la comunicación tiene que estar alineada con las estrategias del negocio y sobre todo en la parte institucional, quiere decir que nuestra organización, tal y como es, y cómo se manejan las relaciones, sus relaciones con otros organismos. Puede ser, por ejemplo, el gobierno local, el gobierno central, puede ser probablemente otra organización afín, de repente probablemente una comunidad. Entonces, aquí tenemos que ver cómo esta comunicación institucional se va dando. Tenemos otro, la comunicación que se da por marketing, es decir, cómo la empresa va a vender sus productos o sus servicios, dependiendo cuál sea el caso, y sobre todo tenemos que no descuidar la comunicación interna, lo que sucede dentro de la empresa.
Y es aquí donde nosotros vamos a emplear el plan de comunicación interna. Ahora, ¿por qué les digo que, y les menciono estas tres partes, la comunicación institucional, la comunicación de marketing y la comunicación organizacional? Porque las tres partes tienen que estar sincronizadas. Las tres partes tienen que de alguna manera hablar el mismo lenguaje. Es decir, si yo digo A, mi marketing, mi comunicación de marketing también tiene que decir A. Y por lo tanto, también mi comunicación interna, la comunicación organizacional. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que buscar que siempre estas tres estén alineadas con el negocio, estén alineadas con todo lo que nosotros queremos transmitir como organización. Aquí es una pregunta muy interesante porque, claro, nos hablas ustedes estarán diciendo, me hablas de un plan de comunicación, de que es importante, de que lo tengo que realizar, de que realmente me va a ayudar a gestionar todo el proceso de la comunicación dentro de la organización. Pero ¿cómo lo voy a llevar a cabo realmente? ¿Qué es lo que voy a poner en práctica? ¿Qué es lo que realmente tengo que considerar al momento de sentarme y decir, bueno, ahorita me toca realizar mi plan de comunicación para el resto del año? Y tenemos que, si lo dividimos, por ejemplo, en etapas o en fases, podríamos tener estas cuatro grandes etapas, que podría ser el diagnóstico y el contexto. Y vamos a ir detallando un poco más profundo acerca de cada una de estas. Y básicamente es un poco revisar cuál es, hacer un diagnóstico de la cultura, de la comunicación dentro de la organización. Luego viene a ser la planificación. Eso va referido mucho a cuáles son los objetivos que tenemos planteados en la organización. Luego tenemos ya la parte en sí de comunicar, de realizar exactamente y transmitir el mensaje que queremos realizar, que queremos dar. Y sobre todo, aquí tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta en conocer a nuestro público objetivo. Tenemos que conocer exactamente cómo les gusta comunicarse, qué medios se prefieren, qué canales. Tenemos que también saber cuál es la forma en la cual nos vamos a dirigir, cuáles son los recursos que nosotros contamos y que de alguna u otra manera nos va a permitir comunicarnos. Y sobre todo, tenemos que tomar en cuenta que todo esto tiene que estar en perfecta sincronía, sin repetir, sin volver a analizar, porque realmente eso nos va a permitir mucho tratar de optimizar los recursos que la empresa tiene, que la organización tiene. Y claro, como todo este proceso no simplemente es hacerlo por hacer o porque tengo que hacerlo, tenemos que llegar a un punto de analizar exactamente si es que las medidas, las acciones que nosotros hemos tomado realmente nos están ayudando a cumplir con el objetivo. Vamos a ver que por la actualidad, por nuestro nuevo contexto, por todo este tema, no solamente de virtualización forzada, porque había algunos organismos, instituciones que probablemente no habían considerado entrar mucho al plano digital y sin embargo por el tema de pandemia se han visto forzadas a ya de una vez comenzar con el tema de la digitalización. Y vamos a ver que eso también afecta a nuestras comunicaciones y obviamente afecta en nuestro plan de comunicación. Probablemente algunas empresas mucho más vanguardistas ya han tomado la posta en este tema, ya han decidido, han comenzado a realizar muchas acciones con respecto a la digitalización. Sin embargo, hay organizaciones que todavía no cuentan o que todavía no habían considerado el hecho de incursionar en ese tema de comunicación virtual, ¿no? Vamos a profundizar un poco cada uno de estos planos, cada una de estas etapas. Como les decía, el tema del diagnóstico y del contexto tiene como fin que nosotros conozcamos muy bien cuál es el entorno, cómo se lleva la empresa con el tema de comunicaciones, por decirlo así. Qué es lo que realmente percibe la organización por comunicación, qué campo se ha trabajado, qué canales se ha utilizado, está realmente bien, cómo reacciona nuestro público, nuestros colaboradores a los comunicados que nosotros lanzamos, tienen aceptación o por el contrario provocan rechazo o de alguna manera no impactan en nada, o al contrario, alguna gestión ha logrado saturar a las comunicaciones haciendo de que muchas veces
nuestros flyers o los correos que nosotros enviemos caigan en el buzón de correo no deseado, o de repente han creado nuestros usuarios una regla que los manda directamente a una carpeta especial. Entonces, todo esto tenemos que de alguna manera saber cómo está este contexto, tenemos que saber qué es lo que realmente funciona o no funciona en la organización para nosotros corregir, enmendar y poder tomarlo en cuenta al momento que estamos haciendo el plan de comunicación. Entonces, nosotros tenemos que tener todo esto muy bien detallado, muy bien sincronizado, muy bien analizado para comenzar a desarrollar nuestro plan de comunicación. Posteriormente a esto, vamos a encontrar a una etapa de planificación, una etapa que nos va a poder de alguna manera dar estas acciones o vamos a poder nosotros generar las acciones que necesitamos para poder difundir en toda la organización. Pero para esto nosotros tenemos que tener bien en claro cuáles son los objetivos de la comunicación, por qué queremos comunicar y qué es lo que vamos a comunicar. Es decir, no vamos a publicar información que no sea relevante o que sea de alguna manera sature rápidamente a nuestro público. Tenemos que dar, la información que vamos a dar tiene que de alguna manera alimentar al objetivo que nosotros estamos proponiendo. Si nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, lanzar, hacer conocer o mejorar algún programa, tenemos que realmente dar acciones que motiven a eso. Imaginemos que como les decía en las clases anteriores, el objetivo organizacional de toda la organización es disminuir la tasa de accidentes. Y de pronto mi objetivo de comunicación es impartir o compartir las lecciones aprendidas de los accidentes que han sucedido. Entonces, ¿qué tipo de información tengo que yo comunicar? Probablemente un pequeño resumen de los hechos que acontecen y finalmente cuáles son las nuevas medidas implementadas, ¿no? Por el área de seguridad, por las áreas involucradas, los compromisos que cada área está tomando. Entonces, todo esto de alguna manera me va a ayudar a alimentar a mi objetivo de comunicaciones, que en este caso sería, pues, eh, sensibilizar a mi público objetivo con respecto a los accidentes que existen. Entonces, nosotros tenemos que tomar muy bien en claro cuál va a ser el tipo de objetivo que te vamos a escoger y la clase de información que vamos a proporcionar de acuerdo al objetivo que nosotros hemos establecido. Y finalmente, las acciones que vamos a realizar. Por ejemplo, cuando un accidente sucede, ¿cada cuánto voy a poder comunicar esta clase de sucesos? ¿Va a ser a los 2 días, a los 3 días, cuando ya las partes hayan establecido los acuerdos? Entonces, todas estas variantes, yo lo que tengo que tomar y tener muy en cuenta en mi plan de comunicación para que de alguna u otra manera se vea realmente cómo todos los esfuerzos que vamos haciendo cada uno en la organización estén bien alineados y sobre todo sean reflejados en una parte del plan de la comunicación interna. Acá les pongo un ejemplo. De repente queremos más participación de nuestras actividades y que las personas realmente, nuestros nuevos colaboradores o los colaboradores que ya existen en la organización, conozcan cuáles son las actividades que la empresa realiza con respecto a actividades de responsabilidad social. Entonces, nosotros, ¿cuáles van a ser las acciones que nosotros podamos tomar? Va a ser publicar de repente artículos de prensa en los principales medios locales, porque también queremos que la comunidad sepa que nos preocupamos por nuestro entorno, que nos preocupamos por nuestra comunidad. Entonces, necesitamos que realmente todas estas acciones, estos hechos estén alineados. Y probablemente si queremos una mayor difusión de esto, podríamos invitar a la prensa a alguna de las actividades que nosotros estamos realizando, ¿no? Entonces, de pronto veo que mis acciones realmente me ayudan a difundir las actividades que se realizan en torno a responsabilidad social y que son promovidas o en la que la empresa, la organización participa. Entonces, el objetivo tiene que estar, digamos, alimentado de acciones que ayuden al cumplimiento de estos objetivos.
Ahora, recuerden de que nuestros objetivos siempre tienen que ser de alguna manera realizables, ¿no? Estos objetivos SMART. Entonces, tenemos que plantearnos aquellos objetivos que también a su vez estén alineados con la estrategia de la empresa. No podemos simplemente lanzar objetivos porque nos parece bien, porque de alguna manera funcionó en una empresa anterior, sino que realmente se ajusten a las necesidades de la empresa en la que estamos actualmente. Otro plan que tenemos que tener en cuenta, otra etapa, es que nosotros tenemos que tener muy en cuenta que la parte de la comunicación ya va a ser prácticamente esta etapa en la cual tenemos que poner atención al mensaje que nosotros vamos a dar y hacia quiénes va dirigido. Entonces, nosotros necesitamos conocer al público al que nos vamos a dirigir, es decir, a quién le vamos a dar esta información, qué es lo que les gusta, qué es lo que realmente les atrae de lo que nosotros podemos estar diciendo, ¿no? ¿Hay algo interesante para ellos? ¿Qué es lo que realmente los va a motivar a escucharnos o a leernos, ¿no? Dependiendo cuál sea el canal que ustedes decidan utilizar. Definir el mensaje, un tono apropiado, un tono que realmente vaya al público al cual me estoy comunicando, cuál va a ser mi estilo de comunicación, los canales que voy a utilizar. Finalmente, y no menos importante, también tengo que ver lo que son los recursos que yo realmente tengo. Es decir, cuento con un presupuesto que me va a permitir realizar distintas actividades que me van a permitir alimentar este plan de comunicación interna, o por el contrario, eh, ver si realmente tengo tiempo para poder realizar esta clase de actividades, estas clases de temática. Y también tengo que ver si cuento con el equipo humano que realmente me pueda ayudar a poder llevar a cabo estas actividades, si voy a contar con las personas que me van a permitir hacer realidad este plan de comunicación. Entonces, una vez que ya tengo toda esta información, puedo llegar a establecer las acciones que quiero realizar y sobre todo dentro de un cronograma. Es decir, cuándo voy a realizar esto, en qué fechas, en qué forma. Y la verdad que esto nos va a permitir a nosotros de alguna manera tener un mejor orden, una mejor organización. Nos va a permitir de alguna manera poder mantenerme al tanto, ¿no? Y sobre todo prever ciertos recursos para cumplir estos objetivos. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en tiempos de crisis, en tiempos como cuando fuimos a cuarentena y de pronto se iba prolongando, se iba prolongando? Mi recomendación personal es que siempre hay que tener como un pequeño plan de contingencias. Es decir, nuestro plan de comunicación también debería tener un pequeño apartado en el cual pueda contemplar qué sucedería si hubiese una crisis y cómo se manejaría, quiénes aprobarían los mensajes, cuál sería el accionar de todo el área de comunicaciones para poder brindar un mensaje que realmente nos pueda ayudar a pasar, por decirlo así, este trago amargo que puede impactar en una organización, ¿no? Tenemos que estar lo más preparados posibles ante cualquier situación y sobre todo que este plan de comunicación tiene que buscar que realmente responda a las necesidades de la empresa. Entonces, el plan de acción y el cronograma nos va, como les decía, a dar un orden, nos va a dar cierta organización al momento en el cual nosotros vamos a querer transmitir nuestros mensajes, ¿no? Entonces, aquí tengo que de alguna manera considerar el cronograma de acciones, es decir, cuándo y qué vamos a hacer con respecto a algún tema, algún objetivo. Por ejemplo, volvamos al objetivo de la sensibilización de accidentes en una empresa. ¿Cada cuánto voy a emitir un comunicado? O de repente puedo decir, ok, los jueves que sean jueves de seguridad y voy a transmitir mensajes relacionados a seguridad
o mensajes relacionados a algún tipo positivo de prevención de accidentes o prevención o algo relacionado a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ya sé que, y mi público también se va a acostumbrar a recibir esa clase de información para esa clase de días. Ahora, ¿por qué? Otro punto que tenemos que ver aquí es que el objetivo que tiene que tener una relación con la acción. Es decir, ¿por qué voy a transmitir este mensaje de jueves de seguridad? Pues no, entonces, porque bueno, en realidad esto va a estar relacionado al cumplir el objetivo de sensibilización de accidentes y prevención de incidentes. Ok, excelente. Entonces, aquí mis acciones responden realmente a un objetivo. No se trata otra vez de hacerlo porque me parece bien, porque soy buena gente, porque estoy muy motivado en mi trabajo, sino porque realmente quiero lograr un cambio, quiero compartir lecciones aprendidas con respecto a este tema o cualquier otro, ¿no? Dependiendo cuál sea la índole del mensaje. Y finalmente, este plan también va a obtener una parte de responsables, es decir, quién va a ejecutar. Y aquí sí bien recomiendo de que no se ponga el nombre de la persona, porque muchas veces las personas pues asumen roles, luego por crecimiento profesional pueden tomar algunos otros puestos, algunos otros cargos o buscar otras oportunidades en otra empresa. Entonces, aquí lo ideal es de que las personas puedan y quieran poner el cargo al que nosotros vamos a ser responsables de esta acción, ¿no? Entonces, de esa forma será mucho más fácil de identificar quiénes van a estar a cargo de esta comunicación, de la realización de estas acciones. Ahora, nosotros una vez que tenemos este plan de acción, esto no quiere decir de que es algo completamente inmovible, que está escrito sobre piedra y que de alguna manera, pues, si está puesto ahí, es ley y no se va a cambiar por nada del mundo. Por el contrario, el plan de acción tiene que ser flexible, si bien es una guía, es un mapa, es una ruta, como quieran llamarlo, pero también tenemos que tener en cuenta que los cambios son posibles y que van a suceder de acuerdo a las necesidades que se presenten, ¿no? Otra vez, volviendo al tema de la pandemia, nadie se imaginaba que el año pasado íbamos a tener un tema de ese índole, ¿no? Un tema tan fuerte en el rubro de salud, ¿no? Que involucrara la paralización de actividades, que acarreara tantos problemas de salud en miles de personas. Entonces, de pronto, nadie iba a decir, no, 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 hoy día no voy a emitir mi comunicado acerca de que estamos suspendiendo actividades por el tema de la cuarentena, porque hoy día es mi día de jueves de seguridad. Hoy día no es mi lunes de vida saludable, no. Entonces, realmente tenemos que ser flexibles, tenemos que ajustarnos a la coyuntura de lo que va sucediendo, no solamente en la empresa, sino en el entorno. Imagínense, ¿no? De pronto decirles a las personas y recordarles que por favor guarden las formas, la distancia apropiada, ¿no? Entonces, en un tema de seguridad y salud en el trabajo es importante, tan importante como ser flexibles, ¿no? En nuestro día a día. Si de pronto nosotros queremos hacer cumplir por un tema de plan de trabajo, por un tema de metas personales o profesionales, queremos hacer cumplir nuestro plan de acción tal y como lo hemos escrito, probablemente estemos incurriendo en alguna de las mayores insensibilidades que podamos presentar, porque realmente nuestro público tiene que ver esa coherencia, otra vez lo que hablamos en la clase anterior, entre nuestras acciones y nuestro decir. Si nosotros, por comunicar, expresamos ciertas cosas, pero mediante nuestros hechos presentamos otra cosa diferente, pues evidentemente ahí va a haber un problema de comunicación, porque no hay una coherencia en lo que nosotros queremos decir. Y nosotros para esto tenemos que tener muy en cuenta que nuestro propósito es llevar información, pero no solamente llevar información que pueda ser interesante, que pueda ser relevante, sino que también podamos generar ese lazo de confianza, ese lado de coherencia
que va solamente a transmitirse con nuestro accionar día a día. Entonces, tenemos nuevamente que recordar que si bien es una guía, es una ruta, pues bueno, también puede ser cambiada de acuerdo a las necesidades o las urgencias que se presenten. Aquí también tenemos que considerar cuáles van a ser los medios o los canales en los cuales nosotros vamos a realizar la transmisión de nuestros mensajes a nuestro público objetivo. ¿A qué me refiero exactamente con eso? Que actualmente, como les decía, ya la digitalización, nuestro mundo cada vez se encuentra más confinado en medios electrónicos que en medios físicos, ¿no? Si nosotros revisamos un poco los textos de cómo es la comunicación organizacional en los años 80 o 90, vamos a ver que mucho se está traducido a temas físicos. Quizás algunos libros o empresas muy innovadoras estaban referidas a temas de repente de almacenamiento de nube o páginas, ¿no? Que recién iban haciendo sus coqueteos en el medio virtual. Sin embargo, en la actualidad tenemos una serie infinita y cada vez parece que van creciendo más las redes sociales en las cuales podemos utilizar también para nuestro uso, nuestra comunicación. Así que vamos a clasificarlas en todo caso aquí en dos clases de medios o canales, que pueden ser los medios offline, ¿no? Que no se encuentran en la red, por decirlo así, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, la radio, ¿no? Incluso hay alguna marca de celular que no tiene radio, que más bien tiene que bajarse una aplicación. Hay otras clases de celulares que sí cuentan con radio, ¿no? Cada vez probablemente es menos contar con un radio en una oficina, ¿no? Porque la mayoría escucha o las noticias en streaming o de repente en modo online, ¿no? Entonces, mediante una página en vivo. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta ese tema de radio. ¿Quiénes están escuchando radio actualmente? ¿Por qué escuchan radio? ¿Qué es lo que los motiva a escuchar? Tenemos también el tema de la televisión, ¿no? Ahora con todo estos Netflix, Prime, Disney Plus, entonces tenemos mucho más variedad de medios de comunicación. La prensa escrita, ¿no? Mucha prensa escrita se ha trasladado a sus páginas web, incluso las personas prefieren leer sus noticias desde una página web a recibirlas en una suscripción física, ¿no? En su oficina o en su casa, ¿no? Porque simplemente, ya sea por una conciencia ambiental, prefieren evitar el consumo de tantos papeles o porque de repente les es más práctico llevar la noticia a donde vayan en vez de estar llevando un periódico, ¿no? Otros medios impresos, por ejemplo, revistas, boletines, flyers. Los flyers todavía se siguen utilizando bastante, pero hay que ver si es que nuestra organización realmente está alineada con este tema de los flyers o no. Los murales, ¿no? Que probablemente vamos pasando por una calle y vemos un mural, o, perdón, unas vallas, ¿no? Los murales dentro de la empresa que se tienen estos periódicos murales al estilo colegio, ¿no? Donde se ponían las noticias más relevantes, más importantes. Y los eventos, muchos eventos de activación, donde realmente se quiere promocionar algún suceso o de repente se quiere promocionar algo de alguna área en particular y bueno, se realiza una activación. Nuevamente, vuelvo a repetirle que con el tema de la pandemia muchos de estas activaciones pues se han sufrido su transmutación al ámbito digital. Entonces, aquí tenemos que ver esos temas. También tenemos los medios online, ¿no? Las redes sociales. Vemos más empresas que están incursionando. Primero comenzaron a incursionar en Facebook, Twitter, Instagram. Tenemos a empresas que están incursionando incluso en TikTok y no solamente en LinkedIn, sino tenemos una variedad infinita. Tenemos a Twitch, ¿no? Que de repente es un poco menos conocida. Los mails, los emails, ¿no? Estas campañas de emailing que mandan y llegan a miles de personas que de alguna u otra manera hayan dejado sus datos en nuestra base o que quieran recibir o están interesadas en recibir de novedades nuestras, pues bueno, acá hay una oportunidad perfecta para comunicarse y utilizar estos medios y los blogs.
Muchas empresas no solamente tienen la página web, sino que tienen como un blog de donde ellos comparten noticias relevantes a su ámbito de trabajo. O sea, y digo relacionadas al ámbito de trabajo porque no es que yo haga, no sé, consultoría en temas de recursos humanos, pero también van a encontrar el horóscopo de este mes, ¿no? Entonces, siempre va relacionado a lo que yo voy haciendo como empresa, mis actividades como empresa, y bueno, puedo tener un blog que hable acerca de un punto en particular que yo durante mis actividades forma parte o incursiono, ¿no? Entonces, todos estos puntos es muy importante tenerlos en cuenta porque nos va a permitir a nosotros como organización diversificar y sobre todo conocer mejor a nuestro público, como les decía. Imaginemos que es una serie de distribución de una empresa retail, ¿no? Y obviamente no, mis colaboradores están de un lado para otro, no necesariamente cuentan con una permanencia de las 8 horas en toda la semana, no todos los días, ¿no? Sino que de pronto pueden estar hoy día aquí en este centro, mañana en la tarde pueden estar en otro y más tarde en otro punto. Entonces, tengo que ver exactamente qué es lo que qué medio utilizar mejor para comunicarme con ellos o transmitir la información. Podría ser un podcast, podría ser un canal de YouTube, podría ser una red social. Entonces, escoger cuál podría llegar mejor a este punto, a este público que yo quiero realmente transmitir la información. Imaginémonos, tenemos, y acá hay un ejemplo que quiero utilizar para poder graficar este punto. De pronto hay un doctor, pertenece a una clínica y queremos, por objetivo organizacional, queremos que nuestro número de clientes en la área de pediatría se incremente en un 10%. Es un objetivo medible, es un objetivo para la organización. Entonces, hemos decidido, dentro de nuestros planes de comunicación, apoyar, obviamente, y estando alineados a este objetivo organizacional, queremos que nuestros doctores, nuestros pediatras, tengan una mayor participación en los medios locales. Es decir, ¿no? Entonces que ellos se vean de pronto en un show matutino, ¿no? De un canal de televisión, donde el público objetivo sea probablemente las personas que están en casa, cuidado de niños, o las nanas, o las mamás, o los papás que están a cargo de la educación de sus hijos, las abuelitas que están apoyando con la educación de los niños. Entonces, nuestros doctores ahora vamos a hacerlos participar, como estamos en todo el tema de la pandemia, en brindar recomendaciones para prevenir el COVID en nuestros niños, ¿no? Y entonces, yo por un lado estoy trabajando mi comunicación, ¿no? De esto, de este medio, que es un medio offline, ¿no? Es un medio muy tradicional. Estoy trabajando y apoyando a cumplir el objetivo organizacional y también de comunicación, que es el que conseguir una mayor clientela o pacientes en temas pediátricos, ¿no? Entonces, mis redes sociales también van a estar enfocadas a trabajar este objetivo. No voy a dispararme con otros temas, sino que por el contrario, de pronto digo, el doctor que participó, por ejemplo, el doctor Quispe que participó en este programa reconocido de televisión, pues bueno, donde dio recomendaciones para prevenir el COVID en niños, pues también va a escribir un artículo de si los niños pueden visitar a los abuelitos en tiempos de pandemia. Entonces, veo que si bien son dos medios distintos, uno es televisión y la otra es red social, pues obviamente van a trabajar y van a apuntar hacia el mismo objetivo. Si yo por un lado tengo al doctor Quispe que me está hablando de los niños en la pandemia y por el otro lado tengo mi red social, ¿no? Y en vez de hablar acerca de el COVID en los niños, comienzo a hablar acerca de, vamos a inventarnos un tema, desórdenes alimenticios. Entonces, mi público probablemente sea otro, al público al que le voy a llegar va a ser distinto,
cómo se comunican o cómo utilizan los medios, también va a ser de maneras distintas. Ahora, un punto muy importante que hay que cuidar es que la forma como salga a expresarse este doctor, la forma, la manera como se va a comunicar, cómo se va a expresar en los medios, pues de alguna u otra manera va a influir mucho en cómo las personas van a percibir a mi institución. Si es una persona muy carismática, que tiene mucha paciencia para hablar, que tiene una gran elocuencia para darnos ejemplos, detalles, y de alguna manera nos brinda tranquilidad, la persona que va a contactarse o que quiere de alguna manera a llegar a la clínica o al instituto de salud donde el doctor trabaja, espera ese mismo trato o esa misma comunicación de pronto de alguien que está detrás de una red social, detrás de un Instagram, detrás de un Facebook. Si por el contrario la persona que está atendiendo estas redes sociales se maneja de manera distinta, muy antagónica a este doctor que salió a los medios sociales, pues lo único que va a generar en el público es un rechazo o una intolerancia, o que de repente nunca más se vuelvan a atrever a ponerse en contacto con nosotros porque no cumplió con las expectativas y con la visión que estaba brindando este doctor en los medios de comunicación. Entonces, de alguna u otra manera, tenemos que cuidar todos esos círculos de detalles porque nos van a permitir que de alguna u otra manera estemos alineados a nuestro objetivo central, nuestro objetivo esencial, ¿no? Recordemos que distinto el medio que utilicemos, siempre tenemos que ir trabajando en paralelo y para llegar a ese objetivo. Y nuestras acciones tienen que estar completamente alineadas y apuntar a cumplir con este objetivo. No podemos dispararnos y comenzar a decir, entonces si aquí en televisión voy a hablar acerca de niños y en redes sociales voy a hablar acerca de cirugía estética, por decirlo así. Todo tiene que estar perfectamente alineado. Tenemos que tener en cuenta también que existen nuevos medios, existen nuevas herramientas que de alguna manera tenemos que considerar, como les decía. Puede ser que la organización tenga algunos canales ya, ¿no? Que tenga algunas herramientas. Por ejemplo, puede existir una página web que de pronto siempre las personas puedan utilizar, una red interna, la intranet, ¿no? Un blog que de repente puede existir y donde se comunican cosas, las últimas noticias, qué es lo que está sucediendo, las revistas, las redes sociales, ¿no? De repente puede existir ya un canal de podcast, o un canal en streaming, en YouTube o en Vimeo, dependiendo cómo se maneje la organización, y probablemente algunos anuncios en Internet. Entonces, aquí tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta qué canales ya existen en la organización y cuáles son los de mejor uso, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tomar con mucho cuidado esta información y sobre todo también saber que podemos contar con herramientas externas. Y aquí lo trato de manera muy, muy en general las organizaciones afines. ¿Por qué? Porque de alguna manera las organizaciones afines nos pueden de alguna manera ayudar a llegar a nuestro público objetivo. Por ejemplo, eh, empresas de reciclaje, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi compromiso con el medio ambiente? Tengo una política de cero impresiones, cero papel, ¿no? No paperless, como le dicen. Entonces, ¿cómo realmente manejo esto, no? De pronto puedo asociarme con alguna empresa que está dedicada a estos temas de reciclaje, ¿no? Y ella a su vez puede de alguna manera redireccionarme a mí, ¿no? Como una empresa con buenas prácticas, ¿no? Y, o noticias que de pronto actividades que yo realice que causen impacto y de pronto otras páginas web también puedan mencionarme y puedan de alguna manera brindar información acerca de lo que soy como empresa o de organización a mi público objetivo, ¿no? También existen las listas de distribuciones afines. Por ejemplo, como les decía, aquí
la palabra clave son las organizaciones afines, ¿no? Que de alguna u otra manera influyen o de alguna u otra manera participan en lo que yo voy realizando o voy haciendo. Luego ya una vez que tengo todo esto estimado, realizado, lo tengo en mi plan de comunicación, tengo que ponerlo en acción, tengo que ejecutarlo, tengo que comenzar a hacer, pasar de la parte de comenzar a consolidar toda esta información a la ejecución. Sin embargo, como les decía, esto no quiere decir de que porque está escrito no va a ser de otra forma y no lo voy a cambiar y esta es como una tabla de mandamientos, ¿no? Entonces, por el contrario, puede sufrir cambios, puede sufrir variantes y tengo que estar abierto hacia esa posibilidad que pues, realmente puede suceder. Una vez que ya tengo la ejecución de este plan de comunicación, también tengo que tener en cuenta que es probable que sí o sí tengo que buscar medir cómo se está realizando estas actividades, qué es lo que realmente, si se ha alcanzado el objetivo o no, o cómo puedo rediseñar el plan de comunicación. Porque de alguna u otra manera, si veo que no hay cambio, pues perfecto, queda así, pero si veo que hay un punto de mejora o que realmente las acciones que estoy realizando pues no han contribuido en nada a mi objetivo planteado, pues obviamente tengo que sí o sí, pues tengo que cambiarlo, tengo que rediseñar, tengo que modificar todo. Así que dependiendo de lo que, los medios que hayamos tomado, tenemos que ver si realizo mediciones offline o mediciones online. Si yo pongo en medición offline, pues uno de los más comunes, solamente voy a tocar algunos puntos porque la variedad y la diversidad que existe en temas de mediciones, de ratios, de KPIs, de acuerdo con lo que quieran llamar, necesitamos que todo esto puede ser distinto dependiendo de cada organización, dependiendo de cada empresa, ¿no? Eh, el alcance, por ejemplo, mi boletín o las revistas que yo realicé, ¿cuántas fueron? Puedo colocar, por ejemplo, concursos o palabras claves dentro de las revistas que voy dando en físico y cuántas de ellas tuvo respuesta, cuántas tuvo alcance, a cuántos colaboradores llegó. Eh, Va a depender mucho de cuáles son las mediciones que ustedes realmente quieran establecer. Y en mediciones online, por ejemplo, podemos tener el alcance, cuál es el engagement, las conversiones, por ejemplo, cuáles son los números de suscriptores que tiene, el share voices, cuáles son el número de menciones versus el total de menciones, la fidelización, cuántos números de visitantes recurrentes tengo en mi página, ¿no? O en mi blog, o dependiendo cuál sea, o la red social que yo estoy utilizando con mayor frecuencia. Entonces, aquí tenemos que tenerlo muy bien en claro y sobre todo nosotros mismos saber que podemos construir nuestros indicadores. Y ahora, con respecto a los indicadores online, hay una serie de herramientas que nos pueden ayudar a mejorar nuestras mediciones o que de todo caso ya nos puede brindar informaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos Google Analytics que nos mide la audiencia, el blog, las métricas del MailChimp, por ejemplo, de estas listas de distribución, ¿no? El impacto de boletín, cuántos leyeron nuestro boletín, cuántos recibieron, cuántos abrieron el correo y quiénes no abrieron, quiénes leyeron el boletín completamente o simplemente leyeron un artículo. Entonces, toda esta información nos puede ayudar las mismas páginas o las mismas redes sociales que estamos utilizando. Si utilizamos el Twitter, Twitter tiene una parte de analytics, el Instagram también, el Facebook tiene el Facebook Insights. Entonces, o de repente hay un feedback de manera ordinaria en el correo electrónico, ¿no? No sé, no me gusta la calidad de las imágenes que utilizaron para el artículo. Entonces es algo muy preciso, muy concreto, que nosotros podemos, de alguna manera, cuántas recomendaciones o sugerencias tenemos después de haber emitido nuestro boletín. Entonces, aquí podemos utilizar distintas clases de mediciones, simplemente hay que tener muy bien en claro qué es lo que queremos medir, por qué lo queremos medir y cuál va a ser la manera en la cual nosotros vamos a establecer esta medición. Y
particularmente cada red social tiene una propia parte de analítica que les ayuda a establecer o a conocer un poco más la reacción del público. Entonces vamos a recapitular un poquito. Tenemos la parte de diagnóstico, que se trata de conocer mejor cómo la organización yo digo se lleva, porque en realidad es cómo interactúa con la parte de la comunicación. No lo toma en cuenta, lo toma en cuenta, de pronto es como que algo muy somero, muy simple, o realmente es algo que espera con ansia, ¿no? Porque lo disfruta, porque se siente informado, porque tiene un aire espontáneo que la organización utiliza para, de alguna manera, integrar más, incluir más a sus colaboradores, ¿no? Imaginen que de pronto el boletín o el blog de la empresa entrevista a los trabajadores de tal sucursal que no conocían, entonces, ay, ¿quién será? ¿No? Entonces, vamos a conocerlos, ¿no? Entonces, son cosas muy bonitas que se pueden aprovechar para poder de alguna u otra manera sacarle el jugo a lo que nosotros tenemos. Entonces, este primer paso es saber realmente cómo está la organización, cómo se maneja la organización con respecto a temas de comunicación. El otro punto acá es el tema de la planificación. Y acá tenemos que tener en cuenta cuáles son los objetivos de la comunicación, qué tipo de comunicación queremos transmitir, queremos comunicar y sobre todo identificar las acciones que debemos realizar para alcanzar esos objetivos. Como les decía, no se trata de hacer acción por acción porque así se hizo, porque así lo hice en otra empresa, porque realmente funcionó en otro lado, porque me enseñaron, porque mi teoría dice esto, porque mi profesor dijo lo otro, ¿no? Sino realmente lo que estoy haciendo, la acción que estoy realizando, va a tener impacto sobre el objetivo. Si la respuesta es sí, pues bienvenido. Si la respuesta es no, probablemente no lo realizo. Otro punto que hemos visto es, tenemos que conocer muy bien a nuestro público para saber exactamente a quién nos estamos dirigiendo, por qué nos estamos dirigiendo, cuál va a ser el mensaje que vamos a dar, cuál va a ser el tono, el estilo, cuál va a ser el canal que estamos eligiendo para hacerle llegar nuestro mensaje. La definición de recursos, ¿realmente tenemos presupuesto para hacer lo que queremos hacer? No puedo decir, voy a implementar una nueva plataforma y voy a contratar a un super editor de videos para que pueda hacer videos interactivos con cada área, si realmente no tengo el presupuesto. Entonces, depende mucho de que, otra vez, de que las acciones que yo tenga también pueda contar con un respaldo económico al momento de realizar un plan de comunicación. No puede ser que de pronto utilice todo el presupuesto para un primer video y de pronto las demás actividades quedan en nada, porque otra vez genero una expectativa muy elevada en mi público objetivo y de pronto el resto del tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? O se aburre o de alguna manera se decepciona y otra vez rompo este vínculo, este lazo de conexión con mi público objetivo. Tiempo, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Realmente es un tiempo adecuado? ¿Cuento con el equipo humano para poder realizar estas actividades o no? Tengo que establecer mi plan de acción y sus cronogramas. El cronograma enfatizado a qué vamos a hacer y cuándo. ¿Cuándo vamos a realizar esta acción? Por otra parte, tenemos que recordar que el objetivo y acción tienen que tener una relación. ¿Por qué estamos haciendo esto? Y realmente, ¿qué vamos a conseguir haciendo esto? Los responsables. ¿Quiénes son los responsables de cada acción? Y sobre todo, elegir los medios y los canales que vamos a utilizar. Y finalmente, la parte analítica, ¿no? Una vez que ponemos todo esto en marcha, ¿qué impacto está teniendo? ¿Realmente los resultados que estoy obteniendo están ayudando a contribuir al objetivo o tengo que rediseñar mi plan de acción? Pues bueno, todo esto tengo que tomarlo en cuenta. Entonces, como conclusiones tenemos, el plan de comunicación interna nos va a ayudar a saber qué acciones tomarlas y cuándo. Y sobre todo que va a impulsar a alcanzar los objetivos. Y es decir, nosotros podemos considerar esto como una perfecta oportunidad de cómo vamos a alcanzar los objetivos de la organización en un
tiempo y espacio y sobre todo con las acciones que realmente queremos realizar, que nos van a ayudar a contribuir a este objetivo. Es un mapa, es una hoja de ruta, como quieran llamarles, ¿no? Vamos a seguir esta hoja de ruta. El plan de comunicación va a permitir que nuestras acciones sean enfocadas de una mejor forma. Ya no se tratan de acciones por hacerlas por hacer, acciones que de repente no conversen entre ellas, acciones que sean con buena voluntad, pero sin un sustento, ¿no? Entonces, realmente el plan de comunicación nos va a permitir mirar, observar y saber si realmente las acciones que estoy realizando están apoyando al objetivo planteado. Otro punto muy importante es que el plan de comunicación no es un documento que va a permanecer inmóvil, que va a permanecer sin, de alguna manera, cambios, ¿no? Tenemos que considerar que este es un documento que va a generar, puede tener cambios, que puede de alguna manera darse de una forma que pueda llevar a la organización a cambiarla de cuanto nosotros estamos analizando y vemos que realmente estas acciones no están cumpliendo con su objetivo, pues bueno, podemos cambiarlas de esa manera o porque de repente el contexto social, político, salubre lo pide y lo necesita. Entonces aquí sí o sí tenemos que dar estos giros, estos cambios. Otro punto muy importante es contemplar un plan de acciones de emergencia, como les decía. Una de las lecciones aprendidas que nos deja el 2020 es que tenemos que contemplar siempre qué es lo que sucede si existe un plan si existe un tema de emergencias, que algo que nos impida probablemente seguir adelante y si tenemos un plan de comunicaciones enfocado, donde tenemos un ápice muy importante acerca del plan de contingencias enfocado a las comunicaciones, pues nos será de gran ayuda y estaremos de alguna manera anticipando, preveniendo de que la comunicación fluya normalmente a pesar de las limitaciones que se puedan suscitar. Bueno, sé que ha sido una clase larga, e intensa, y me gustaría saber si es que hay preguntas, consultas. Ya en nuestra siguiente sesión tocaremos la comunicación formal e informal. Así que vamos a ver si es que tenemos algunas dudas, algunas consultas por parte de sus compañeros. Bueno, me parece que están todos, ha quedado claro todo. Y bueno, entonces, quiero agradecerles nuevamente su presencia. Gracias por estar conectados. Nos vemos el miércoles a la 1. Les dejo mis redes sociales, susan@adepconsultores.com, en mi Telegram, mi Facebook, adepconsultores, y en Instagram, y mi LinkedIn es Susana, ¿no? Susan Hurtado Arias, mi inicial de mis apellidos. Así que nos estamos viendo el próximo miércoles. Espero que haya sido de su agrado. Y si hubiese alguna duda, alguna consulta que surja más adelante, por favor, no duden en comunicarse, en estar presentes. Con mucho gusto sus respuestas serán contestadas. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo el día miércoles. A nombre de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, les doy las gracias y nos vemos el miércoles a la 1 de la tarde. Hasta luego. Gracias.